Entonces, como ya estuvimos explicando, ¿no? Durante el periodo de prueba cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato de trabajo sin incurrir en responsabilidad alguna. No se obligan entonces al pago de ninguna indemnización ni por preaviso. Dice, no obstante, los trabajadores gozarán durante dicho periodo de todas las prestaciones con excepción del preaviso y la indemnización por despido. Los derechos y obligaciones que derivan del contrato de trabajo. Vamos a empezar con los derechos. Tenemos acá derechos, obligaciones y prohibiciones, tanto para el trabajador como para el empleador. Vamos a empezar hablando con los derechos que corresponden a los empleadores. Esto se halla estipulado en el artículo 64 del Código Laboral y nos dice que los empleadores tienen los siguientes derechos: organizar, dirigir y administrar el trabajo en sus establecimientos industriales, comerciales o en cualquier otro lugar. Ellos, los empleadores, son entonces los que deben organizar, administrar, deben supervisar el buen funcionamiento de su establecimiento. Tienen el derecho a organizarse en defensa de sus propios intereses. Para ello pueden constituir asociaciones, sindicatos de empleadores de acuerdo con lo que establece el código y las leyes pertinentes. Exigir ante la autoridad respectiva el cobro de las deudas o la efectividad de sus responsabilidades de los trabajadores por falta del cumplimiento del contrato de trabajo o por motivos fundados por la ley. Entonces también ellos pueden recurrir ante el Ministerio del Trabajo o ante el juzgado del trabajo respectivo, ¿verdad?, de la localidad de ese establecimiento para exigir el cobro de deudas o efectividad de responsabilidades por incumplimiento de los trabajadores. Pueden proceder al cierre de los establecimientos y la suspensión del trabajo en las formas y condiciones autorizadas por la ley. De propiedad sobre el producto del trabajo contratado, de propiedad sobre las invenciones hechas, de propiedad sobre las invenciones hechas, de propiedad sobre las invenciones hechas en la empresa, talleres o sitios de trabajo en los que dominase el proceso, las instalaciones, los métodos y procedimientos del empleador, y sobre aquellos realizados por trabajadores contratados especialmente para estudiarlas y obtenerlas. Que es una cuestión que, digamos, siempre está al límite o chocando o contraponiéndose con los derechos intelectuales, con los derechos marcarios, que son los derechos de inventiva, los derechos de descubrimiento. Cuando fue realizado por el trabajador, contratado por un empleador, utilizando las maquinarias, utilizando las manos de obra, infraestructura, establecimiento del empleador, le corresponde al empleador. Asimismo, si el empleador ha contratado a un trabajador especializado para que realice, digamos, una innovación o una inventiva, también corresponde al empleador. El derecho es para el empleador. Y las demás leyes o derechos que concuerdan las leyes o reglamentos del trabajo siempre que no contravengan las disposiciones del presente código. O sea, es una enumeración enunciativa y no taxativa. El empleador tiene más derechos siempre y cuando no contravenga las disposiciones de este código. ¿Qué quiere decir esto? Que no restrinja los derechos de los trabajadores en cuanto a salarios, beneficios, en cuanto a vacaciones, etc. Con respecto a las obligaciones, el artículo 62 del Código Laboral nos dice de que son obligaciones del trabajador dar ocupación efectiva a los trabajadores para ellos contratados. Sabemos que pueden ser considerados un mobbing cuando un empleador contrata a un trabajador y después de asignarle un trabajo deja de asignarle o simplemente lo arrincona, ¿verdad?, y no le da un trabajo o una asignación específica. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos en el contrato o en las leyes o reglamentos del trabajo y cláusulas de los contratos colectivos o en su defecto según la costumbre. Creo que ya vimos que en el derecho laboral rige mucho también la costumbre para el pago. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que deje de trabajar por causas imputables al empleador.
Si hay algunas reparaciones en el establecimiento, alguna cesantía, digamos, el empleador tomó alguna decisión de no producir por un tiempo, entonces debe abonarle igualmente el salario pactado al trabajador. Suministrar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y elementos necesarios para ejecutar el trabajo convenido, los cuales serán de buena calidad y repuestos tan pronto como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan obligado a usar herramientas propias, que generalmente se dan con respecto a las herramientas o digamos utilidades de seguridad, los cascos, uniformes, botas, para aquellos trabajos que así lo requieran. El empleador se haya obligado a proporcionar, salvo que el trabajador se haya comprometido a, digamos, que esto ocurra por su cuenta. Proporcionar un lugar seguro para la guarda de los útiles y herramientas del trabajador bajo inventario que podrá solicitar cualquiera de las partes. Entonces, esto para desobligarse de cualquier compromiso. Indemnizar al trabajador por la pérdida de sus herramientas o útiles propios cuando confiados a la guarda del empleador se extraviasen o cuando se destruyesen. Entonces, si hay una cierta negligencia, digamos un cierto descuido por parte del empleador y las herramientas, las maquinarias, los medios de trabajo del trabajador se averiaron, ¿verdad?, o digamos se destruyeron, perdieron su valor, entonces el empleador se obliga a indemnizar al mismo, siempre y cuando, ¿verdad?, este no haya tenido la debida diligencia. Reintegrar al trabajador los gastos debidamente autorizados que éste hubiera efectuado en ocasión a su trabajo. También conceder licencia al trabajador para cumplir sus obligaciones personales impuestas por leyes o disposiciones gubernativas. Que esto es muy importante resaltar en cuanto a la mujer, por ejemplo, que conforme a la ley tiene un día para hacerse el PAP o estudios de mamografía. Entonces, darle esos permisos. O al trabajador también para realizar ciertas gestiones personales. Otorgar licencia a los miembros directivos sindicales para desempeñar actividades indispensables en el ejercicio de sus cargos. Conceder a solicitud del trabajador 3 días de licencia con goce de salario para contraer matrimonio, 2 días en caso de nacimiento de un hijo y 4 días en caso de fallecimiento del cónyuge, hijo, padre, abuelo o hermano. Esto en el caso de que no se pacte, digamos, un plazo mayor, menor no puede ser, pero un plazo mayor dentro del contrato de trabajo. Guardar la debida consideración